La conocí en un callejón sin salida. No es una metáfora. Era un pasaje estrecho donde ella se refugiaba cuando el mundo le cerraba las puertas. Llevaba semanas sin empleo. Las llamadas de su familia dejaron de sonar en su teléfono y los mensajes quedaron sin respuesta. Cada vez que intentaba hablar, sus manos buscaban algo que sostener, temblando. Sus ojos estaban nublados, perdidos en una ansiedad que le impedía articular frases completas. Se sentaba en el suelo, apoyando la espalda contra el ladrillo frío, observando cómo la gente pasaba de largo sin verla. El casero ya había dejado los avisos de desahucio bajo su puerta. Ella no tenía a dónde ir, ni un lugar donde dejar sus pertenencias. Se quedaba allí, inmóvil, mientras el ruido de la ciudad la rodeaba. No buscaba ayuda, solo esperaba a que el tiempo pasara. Ese era el punto exacto donde nuestras vidas se cruzaron. En el momento en que ella dejó de intentar sostenerse por sí misma, no podía dejarla allí. Me acerqué, extendí mi mano y la ayudé a levantarse del suelo. Sus dedos estaban helados y apenas respondían. La llevé a mi coche y conduje en silencio hasta mi casa. Al llegar saqué el juego de llaves de mi bolsillo, las puse sobre la mesa de la entrada y se las señalé. Ella miró el metal brillante, luego me miró a mí, sin decir una palabra. Le indiqué la habitación de invitados. Entró despacio, arrastrando los pies, y dejó caer su bolsa en el suelo. Ese fue el momento en que mi vida cambió de rumbo. Me convertí en su ancla. Cerré la puerta principal asegurando el cerrojo y me senté en el sofá. Ella se quedó en la habitación, escuchando el silencio de un lugar que, por primera vez en meses, no le exigía nada. Ya no estaba en la calle. Había cruzado el umbral de mi casa, y con ese simple gesto, la responsabilidad de su supervivencia pasó a ser mía. Comencé a revisar sus cuentas. Abrí los sobres acumulados sobre la encimera, sumé los saldos pendientes y realicé las transferencias una a una. Pagué el alquiler atrasado, las facturas de servicios y las multas que se habían acumulado en su buzón. Ella observaba desde la cocina, mientras yo tecleaba en mi ordenador, sin intervenir. Luego, contacté a un conocido que dirigía una consultora. Le envié su currículum, redacté una carta de recomendación y fijé la fecha para la entrevista. Pasamos 2 tardes seguidas en la mesa del comedor, repasando posibles preguntas y ensayando respuestas. Le entregué una carpeta con documentos organizados y le marqué la ruta en el mapa para que llegara a tiempo. El día de la cita la acompañé hasta la puerta del edificio corporativo. La vi entrar, caminar hacia la recepción y entregar su identificación. Me quedé fuera, mirando el reloj, esperando a que el proceso terminara. Cuando salió, me hizo una señal con la mano indicando que la entrevista había concluido. La llamada de confirmación llegó un martes. A partir de esa semana, el ritmo de la casa se alteró. Ella empezó a levantarse antes que el sol. La escuchaba caminar por el pasillo, abrir el grifo del baño y permanecer frente al espejo durante largos minutos. El tono grisáceo que antes cubría su piel bajo las luces fluorescentes comenzó a desaparecer. Sus mejillas recuperaron un matiz saludable. Ya no arrastraba los pies al moverse por la cocina. Ahora caminaba con pasos firmes, marcando el ritmo sobre el suelo de madera. Una tarde, mientras preparaba el café, la vi reírse de algo que leía en su teléfono. Fue un sonido seco, breve, pero constante. Sus comisuras se elevaron, rompiendo la rigidez que había definido su rostro durante meses. Empezó a dedicar tiempo a los detalles de su presencia personal. La observaba frente al armario, probando combinaciones, ajustando los pliegues de la tela, revisando su reflejo en el cristal de la ventana. La transformación era física, visible, un proceso de reconstrucción que yo observaba desde el otro lado de la mesa, convencido de que mi inversión estaba dando sus frutos. Las salidas comenzaron a ser frecuentes. Al caer la tarde, ella tomaba su bolso y se dirigía a la puerta. Los martes mencionaba reuniones de equipo que se extendían hasta la medianoche. Los jueves hablaba de compromisos laborales ineludibles con clientes externos. Yo la escuchaba desde el sofá, cerrando el libro que sostenía entre las manos. Ella se detenía un momento en el umbral, ajustaba la correa de su bolso y repetía la misma frase. «Es una cena de trabajo. No me esperes despierto».
Al principio, el sonido de la llave girando en la cerradura, al volver de madrugada, era el único indicio de su regreso. Con el paso de las semanas, las excusas se volvieron más elaboradas. Mencionaba nombres de compañeros, proyectos urgentes y presentaciones que requerían presencia física fuera de la oficina. Yo asentía, dejaba la luz del pasillo encendida y me retiraba a la habitación. Ella entraba, dejaba el bolso sobre la mesa y caminaba hacia la cocina para servirse un vaso de agua antes de ir a dormir. No había más explicaciones. El ciclo se repetía con una precisión metódica, y yo aceptaba cada palabra como una verdad necesaria para su crecimiento profesional. Me sentía el arquitecto de su estabilidad. Observaba cómo organizaba su agenda y me convencía de que cada paso que ella daba era un ladrillo más en nuestra construcción común. A veces la ayudaba a repasar los puntos clave de sus presentaciones antes de que saliera. Ella asentía, tomaba notas y me agradecía con una mirada que yo interpretaba como gratitud pura. En esos momentos, la casa se sentía llena. Preparábamos la cena juntos, compartíamos el espacio de la mesa y hablábamos de planes para el fin de semana. Yo veía sus progresos y me llenaba de un orgullo silencioso. Creía firmemente que estábamos formando un equipo sólido, una unidad donde mis esfuerzos habían permitido que ella recuperara su lugar en el mundo. Me sentaba en el sofá, la veía moverse por la sala con seguridad y pensaba que todo el sacrificio inicial había valido la pena. Éramos dos personas alineadas, avanzando hacia una meta que yo mismo había ayudado a definir. Esa sensación de plenitud, de haber rescatado a alguien y verla florecer a mi lado, me daba una paz absoluta. Estaba convencido de que nuestra vida juntos era un proyecto compartido, inquebrantable y seguro. La rutina se volvió una coreografía de silencios. Ella se movía por la casa con una eficiencia mecánica, evitando cualquier roce accidental. Yo intentaba iniciar conversaciones sobre nuestro día, pero ella respondía con monosílabos mientras mantenía la vista fija en la pantalla de su teléfono. Cuando intentaba acercarme para darle un beso al llegar, ella se giraba con una excusa rápida, buscando algo en el armario o dirigiéndose al baño. La distancia no era un abismo, sino una serie de pequeñas barreras que ella levantaba con naturalidad. Dejaba su teléfono boca abajo sobre la mesa y se encerraba en la habitación temprano. Yo me quedaba en el salón, escuchando el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera, una presencia que se sentía cada vez más ajena. A veces, la observaba desde el marco de la puerta. Ella se sentaba en el borde de la cama, inmóvil, mirando hacia la ventana. Cuando me veía, cerraba el libro que sostenía o apagaba la luz de la lámpara. La casa se convirtió en un espacio de convivencia de dos extraños. Esa tarde, el aire en la casa se sentía inusualmente pesado. Ella entró apresurada, dejando las llaves sobre el mostrador de la cocina, con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Se movía con una urgencia que no lograba explicar. Me pidió que la ayudara a organizar unos documentos en el estudio, distrayendo mi atención por completo. Mientras yo buscaba carpetas en el estante superior, ella se desplazó hacia la sala para atender una llamada telefónica. La escuché caminar de un lado a otro. Su voz baja y rápida se filtraba por las paredes. Minutos después, salió de la casa sin despedirse, dejando la puerta principal entreabierta. Regresé al comedor buscando un vaso de agua, y la vi. Allí, sobre la mesa, el equipo estaba encendido. La luz de la pantalla iluminaba el borde de la madera, proyectando un resplandor azulado sobre la superficie. Ella se había marchado con tanta prisa que olvidó cerrar la tapa o bloquear el acceso. Me acerqué con cautela, observando cómo el cursor parpadeaba rítmicamente en el centro del monitor. Me quedé inmóvil frente a la mesa. El aire parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable. Mis dedos rozaron el borde de la madera, sintiendo la textura fría del mueble mientras mis ojos se clavaban en el monitor. De repente, un sonido metálico, seco y cortante, atravesó el silencio absoluto de la sala. Fue un chasquido agudo, que hizo que mis hombros se tensaran instantáneamente. Una pequeña ventana emergente se desplegó, en la esquina superior derecha de la pantalla,
iluminando la penumbra del comedor con un resplandor blanco. El texto apareció con una claridad hiriente, una frase corta que se grabó en mi retina. «Ya extraño verte». El cursor seguía parpadeando debajo, como un latido constante, que marcaba el ritmo de mi propia confusión. El mensaje no se desvaneció. Se quedó allí, estático, desafiando la confianza que yo había depositado en cada rincón de nuestra vida compartida. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. La duda se instaló en mi pecho, como un peso de plomo. Mis dedos se suspendieron en el aire, a escasos centímetros del panel táctil. El instinto me gritaba que cerrara la tapa, que ignorara aquel mensaje y regresara a la seguridad de la ignorancia. Sin embargo, una opresión creciente en mi garganta me impedía retroceder. Respiré hondo, pero el aire se sentía viciado, cargado de una sospecha que ya no podía contener. Mis nudillos se tornaron blancos por la tensión, mientras mi mano, aún temblorosa, buscaba estabilidad apoyándose en el borde de la mesa. El cursor seguía allí, parpadeando con una indiferencia cruel. Cada latido de mi corazón golpeaba contra mis costillas, un tambor sordo que marcaba el final de mi paz. Cerré los ojos un instante, intentando encontrar una explicación lógica, un error técnico, cualquier cosa que no fuera la traición. Pero al abrirlos, la realidad seguía intacta en el monitor. Con un movimiento lento, casi mecánico, mis dedos descendieron finalmente sobre el dispositivo. Presioné el botón. El historial de conversaciones se desplegó ante mí. El historial se desplegó como una cascada de evidencias. Mis ojos recorrieron las fechas, una tras otra, marcando meses de una vida paralela. Me detuve en una fotografía. El café de la esquina. Aquel lugar que yo mismo le recomendé durante nuestra primera semana juntos. En la imagen, ella sonreía hacia la cámara, con una complicidad que nunca me dedicó. Seguí bajando. Aparecieron más imágenes. El parque donde solíamos caminar, la plaza del centro, incluso el restaurante donde celebramos su último aniversario. Cada sitio era una sugerencia mía, un rincón que yo consideraba nuestro, ahora convertido en el escenario de sus encuentros clandestinos. Las conversaciones confirmaban el patrón. Había planes detallados, horarios precisos y coordenadas exactas para verse mientras yo cumplía mi jornada en la oficina. Leí los mensajes donde él preguntaba por mi paradero, y ella respondía con una frialdad quirúrgica, indicándole cuándo la casa estaría vacía. Cada archivo abierto era un golpe, un recordatorio de que mientras yo construía un refugio para ella utilizaba esos mismos cimientos para escapar hacia otro lado. Mis dedos temblaban al navegar hacia una carpeta etiquetada como archivos compartidos. Al hacer clic, una serie de capturas de pantalla se desplegó, revelando el núcleo de su desprecio. Eran capturas de nuestras conversaciones privadas, de los mensajes donde yo le expresaba mi preocupación por su bienestar, o le preguntaba cómo se sentía tras un día difícil. Ella no solo los leía, los reenviaba. Cada mensaje mío, cargado de sinceridad, aparecía ahora en la pantalla del otro hombre, acompañado de comentarios hirientes. Leí sus palabras, escritas con una ligereza que me heló la sangre. Se burlaba de mi insistencia, ridiculizaba mis esfuerzos por ayudarla, y se reía de mi ingenuidad al creer que ella estaba progresando. Mis ojos saltaban de una línea a otra, buscando una señal de arrepentimiento, pero solo encontraba desdén. Ella describía mis gestos de apoyo como una carga molesta, una comedia que compartía con él para entretenerse. La pantalla se convirtió en un espejo de mi propia estupidez. Cada palabra que yo envié con amor, ella la usó como un arma. El cursor parpadeaba sobre el último mensaje, una invitación a la verdad que ya no podía evitar. Mis ojos se fijaron en una línea de texto, escrita con una claridad que me cortó la respiración. La frase decía: «Sigo aquí solo por la estabilidad que me da». El aire en la habitación pareció volverse denso, casi sólido. Solté el ratón, pero mi mano quedó suspendida en el aire, incapaz de moverse. El sonido de mi propia respiración desapareció, reemplazado por un zumbido metálico que vibraba en mis sienes. Miré a mi alrededor, pero los objetos en la mesa perdieron su contorno, como si la realidad se hubiera disuelto en un punto ciego.
No hubo un grito, ni un golpe contra la pared. Solo un silencio absoluto que se instaló en mis pulmones. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada sacrificio financiero se redujo a esa única frase. El mundo se detuvo. El tiempo dejó de avanzar. Me quedé allí, inmóvil, frente a la pantalla, mientras la certeza de mi propia irrelevancia se asentaba en el centro de mi pecho. La persona que yo creía conocer no existía. Solo había un vacío, una estructura de conveniencia que yo mismo había financiado sin saberlo. El horror no estaba en el engaño, sino en la frialdad de su cálculo. La verdad desnuda me golpeó con la fuerza de un muro, dejándome sin capacidad de reacción, atrapado en el instante exacto en que mi realidad se desmoronó por completo. El silencio fue interrumpido por un sonido seco, el giro de la llave en la cerradura. El metal raspó contra el marco, un ruido doméstico que ahora sonó como un disparo. Ella entró en la sala, ajena a la tormenta que acababa de estallar en mi interior. Se detuvo al verme allí, inmóvil, con la luz de la pantalla iluminando mi rostro descompuesto. Mis músculos, tensos hasta el límite, finalmente reaccionaron. Levanté el brazo, con el dedo índice temblando, y apunté directamente hacia el monitor. Quería que viera lo que yo había visto, que se enfrentara al rastro de su propia traición. Mi mano no bajaba, la mantenía extendida como una acusación física, esperando ver el color huir de su rostro, o el brillo de la culpa en sus ojos. Esperaba un temblor en sus manos, una vacilación, un intento desesperado por ocultar la evidencia que brillaba frente a nosotros. Cada segundo que pasaba sin que ella hablara se sentía como una eternidad de presión acumulada. La señalé con firmeza, exigiendo con el gesto una explicación, una disculpa, cualquier rastro de humanidad que confirmara que la persona que vivía conmigo aún existía. Pero ella permaneció allí, observando mi dedo extendido y luego la pantalla sin dar un solo paso atrás. El aire entre ambos se cargó de una electricidad estática. Mi dedo seguía extendido, un puente tenso entre mi indignación y su silencio. Ella no retrocedió. Sus ojos recorrieron mi mano, luego se posaron en el monitor con una parsimonia que me heló la sangre. No hubo un parpadeo de nerviosismo, ni un atisbo de vergüenza en sus facciones. Se acercó a la mesa con pasos medidos, sin prisa, como quien se aproxima a un objeto cotidiano. Extendió la mano. Sus dedos tocaron el borde de la pantalla. Con una lentitud calculada comenzó a bajar la tapa. El chirrido de las bisagras metálicas resonó en la habitación, un sonido seco que marcó el final de nuestra convivencia. La luz del monitor se fue reduciendo, hasta quedar en una línea delgada y finalmente desaparecer por completo. La oscuridad volvió a ganar terreno en la estancia. Ella no soltó la tapa de inmediato. Mantuvo su mano apoyada sobre la superficie cerrada, ejerciendo una presión firme, casi protectora. Se tomó un segundo adicional para alisar la tapa, eliminando cualquier rastro de polvo o huella. Cuando finalmente retiró la mano, se enderezó y me miró. No había rastro de disculpa. Sus labios se separaron por primera vez desde que entró. El aire escapó de su garganta no como una disculpa, sino como un veredicto. Sus palabras cayeron sobre la mesa con un peso físico, seco y definitivo. Yo no te pedí que hicieras todo eso por mí. Cada sílaba golpeó mi pecho como un martillo. No hubo gritos ni veneno en su tono, solo una verdad plana, desprovista de gratitud. Sentí cómo la sangre se retiraba de mis extremidades, dejando mis manos frías e inertes a los costados. Bajé el brazo lentamente. La acusación ya no tenía sentido. En ese instante, los meses de trabajo extra, las noches sin dormir, cada moneda entregada para cubrir sus deudas, perdieron su valor. No se desvanecieron suavemente, se desintegraron. Imaginé mis esfuerzos convirtiéndose en polvo gris, cayendo al suelo entre nosotros como cenizas calientes que ya no abrigan. Entendí entonces la mecánica de nuestra relación. Yo no había sido un compañero, ni un amor, ni un equipo. Había sido un peldaño. La certeza se instaló en mi estómago como una piedra fría. Ayudar no compra lealtad, solo compra tiempo hasta que dejan de necesitarte. Me di la vuelta. Mis pasos sonaron pesados sobre el suelo de madera, una cadencia lenta que marcaba la distancia definitiva entre nosotros. Alcancé la puerta principal y giré el pomo.
El mecanismo cedió con un chasquido metálico, liberando el acceso al pasillo exterior. La puerta se abrió, dejando entrar una corriente de aire frío que recorrió la estancia. Ella no se inmutó. Se movió hacia la habitación con una precisión mecánica. Escuché el roce de sus manos contra las superficies, el sonido seco de objetos siendo introducidos en una bolsa. No hubo dudas en sus movimientos, ni una pausa para mirar atrás, ni un solo gesto de vacilación. Regresó al vestíbulo con sus pertenencias. Pasó a mi lado sin rozarme, manteniendo una distancia calculada, como si el espacio que nos separaba fuera una frontera infranqueable. Se detuvo un instante en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni una última mirada de reconocimiento. Con un movimiento seco, empujé la puerta hasta que el pestillo encajó en su sitio. El sonido del cierre resonó en la casa vacía, un golpe sordo que selló el final. Caminé por la sala, mis pies arrastrándose sobre la alfombra. Cada rincón de la casa, antes lleno de vida, ahora se sentía como un escenario abandonado. Miré la mesa del comedor. La laptop ya no estaba, pero el espacio donde se apoyaba permanecía limpio, un rectángulo de madera sin polvo que marcaba su presencia reciente. Me detuve frente a la estantería donde guardaba los libros que le compré, los que ella nunca leyó. Pasé la mano por los lomos de papel. Estaban fríos, inertes. Me dirigí a la cocina. Abrí la nevera, iluminada por una luz mortecina que revelaba estantes semivacíos, restos de una provisión que yo financié para alguien que ya no estaba. Me senté en la silla donde ella solía desayunar. El silencio de la casa era absoluto, una presión constante contra mis oídos. Observé la ventana, viendo el reflejo de una habitación que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando la imagen se aclaró en mi mente. No fui un compañero, fui el andamio. Construí una estructura sólida, nivel por nivel, con mi dinero, mi tiempo y mi paciencia, solo para que ella pudiera trepar y alcanzar una vida donde yo no tenía lugar. Cada esfuerzo que hice no fue un acto de amor, sino el material de construcción de su escalera. Ahora que ella estaba arriba, en su nueva altura, yo era simplemente el soporte desechado, el peldaño que queda abajo, en la sombra, mientras ella sigue ascendiendo hacia un horizonte donde mi nombre ya no existe. El vacío en mi pecho ya no duele, se ha enfriado. He aprendido que la generosidad no es una moneda de cambio. No puedes comprar lealtad con facturas pagadas ni con llaves de tu casa. Cada sacrificio que hice, cada deuda que cubrí, solo sirvió para pulir los peldaños de su propia escalera. Ella no buscaba un compañero, buscaba un puente. Una vez que cruzó al otro lado, el puente dejó de ser necesario. Ahora entiendo la lección. Cuando entregas todo sin medida, te conviertes en un recurso prescindible. Un objeto que se usa, se desgasta y se abandona en el camino. Ya no hay preguntas, ni reproches, ni esperanzas. Solo queda la certeza de este silencio. No volveré a ser el soporte de nadie.